Hablar con Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interced por mí. Bueno, ahora en mi casa cuando hay alguna discusión eh, o cuando hay una duda, a veces ni siquiera una discusión, sino una duda corriente en la tertulia sobre cualquier cosa, inmediatamente lo que hacemos es que desenfundamos el teléfono y le preguntamos a la inteligencia artificial. Hay preguntas que son muy tontas, muy básicas, muy superficiales. Por ejemplo, en estos días le preguntamos a la inteligencia artificial cuál es la diferencia entre el tenis de mesa y el ping pong. Porque había gente que decía que no tenían absolutamente nada que ver, hay gente que decía que era exactamente lo mismo, y total le preguntamos y la respuesta está un poco en el medio. Otro día le preguntamos la diferencia entre la lima y el limón, otro día la diferencia entre el higo y las brevas, eh, en fin, cosas que no tienen especial importancia. Pero también le preguntamos por algo que sí es de verdad es muy interesante y muy útil, porque le preguntamos cuál es la diferencia radical, si es que la hay, entre la ley de Moisés y la ley de nuestro Señor Jesucristo. La respuesta la verdad es que fue larguísima. Y obviamente la respuesta decía que había mucha coincidencia, pero que también había ruptura. Pero claro, por la lista larguísima de diferencias, nos pareció más bien que era más la ruptura que la continuidad. ¿Y por qué hablar de todo esto el día de hoy? Bueno, porque precisamente el Evangelio de hoy es el Evangelio que se habla de la continuidad y la diferencia que hay entre la ley de Moisés y la de Jesús. Dijo el Señor a sus discípulos: no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a darle plenitud. Y bueno, esta pregunta, por lo tanto, que le hicimos a la inteligencia artificial es importantísima, porque el Señor dice que no ha venido a abolir la antigua ley, pero la verdad es que sí ha cambiado muchas cosas. La inteligencia artificial, por ejemplo, hablaba en primer lugar de la naturaleza y del enfoque que la ley de Moisés daba, y de un montón de preceptos más. Cuenta que son más de 600 preceptos, 600 indicaciones, que tenían que ver con la vida cotidiana del pueblo de Israel, con la vida moral, con la vida de ceremonias, la vida civil, toda una normativa que incluye también a los 10 mandamientos. En cambio, la ley de Moisés se centra más en el amor y en la gracia y en la transformación interior, de modo que esas reglas, es verdad que las hay también en la ley del amor, la ley de Jesucristo, pero el criterio último o el criterio principal de todo esto es precisamente qué es aquello que me hace amar más a Dios y aquello que me hace amar más al prójimo. Ese amor y esa gracia que nos da el Señor, que busca sobre todo es la transformación interior para parecernos cada vez más a Cristo. Otra diferencia radical es el propósito de la ley de Moisés, que básicamente era meter orden. Ese pueblo de Israel, que era un pueblo rebelde, tenía que tener un orden para convertirse en nación santa, para poder vivir cara a Dios, para que se dieran cuenta de que ese pueblo no era absolutamente nada sin ayuda de Dios. Y obviamente con la nueva ley, la ley de Jesucristo, la ley del amor, en esto también hay una continuidad, pero también hay muchísima novedad, radicalidad, porque en la vida de Cristo es verdad que cumple y perfecciona esto que acabamos de decir, la ley de Moisés, pero sobre todo mete el acento también en el amor a través del cual Dios quiere salvarnos, porque Él es la norma, Él es el camino, la verdad y la vida. Y al intentar vivir como Jesucristo, cumplimos con esta ley, esta nueva ley que nos ha llegado. Otra diferencia tiene que ver con el sacrificio, porque bueno, nos contaba la inteligencia artificial que en la antigua ley de Moisés había una centralidad del sacrificio, pero era un sacrificio ritual en el que básicamente un animal tomaba el lugar del hombre y el animal era sacrificado y simbolizaba el sacrificio que limpiaba los pecados de toda la humanidad. Mira, gracias a Dios que esto cambió,
porque, bueno, yo no me veo yo como sacerdote pues degollando animalitos en la iglesia, ¿no? En cambio, con la ley de Moisés, con la ley de Jesucristo, perdón, la nueva ley, la nueva alianza, resulta que no hacen falta los sacrificios de machos cabríos, como antiguamente, porque el sacrificio de Cristo es perfecto. El sacrificio de Cristo ha sido llevado a plenitud y no ha de repetirse. Lo que sí se repite, lo que se renueva en cada sacrificio del altar es ese único sacrificio de Cristo en la cruz, que también es un sacrificio que sigue la lógica del amor. Eh, bueno, también se pone el acento en la ley de Moisés sobre el sacrificio externo. En cambio, a ti y a mí lo que Dios nos pide es que nos unamos a ese sacrificio único de Jesucristo, en esas cosas que nos cuestan en el día a día, esas cosas en las que podemos ver a Dios que nos pide, oye, haz esto por mí, por amor. Esto que te cuesta, esta sonrisa, este detalle de servicio llevado hasta el punto del extremo del amor, este trabajo bien hecho, esta puntualidad, este orden y un larguísimo etcétera de oportunidades que tenemos de demostrarle a Dios con nuestro sacrificio que le queremos. Otra cosa que decía la inteligencia artificial era que, bueno, que había muchas leyes, ya lo habíamos dicho, que estaban grabadas esa ley en tablas de piedra. En cambio, el Señor, como prometía el profeta Jeremías, ha querido instaurar esta nueva ley en nuestros corazones. La antigua ley dependía mucho más de la capacidad humana, de la capacidad de la propia voluntad, de la fuerza que uno tuviese. En cambio, la nueva ley incluye una nueva dinámica. Fíjense que hace poco vi una entrevista de un pensador español que la verdad es que me parece sumamente inteligente. Acudió a una entrevista en España. Ahorita no recuerdo el nombre del comediante que llevaba la entrevista, pero bueno, el hecho es que se la quiso pasar de listillo con el entrevistado y le quiso lanzar una flor, pero la flor venía con veneno. Porque le preguntó, oiga, usted que es tan inteligente, ¿cómo es que todavía cree en Dios? Y bueno, la pregunta venía con trampa, ¿no? Porque era un piropo, usted que es tan inteligente, ¿cómo cree en Dios? Ahí va el veneno. Y entonces la premisa es que o se es muy inteligente o se cree en Dios. Y entonces la respuesta que dio el entrevistado, como digo que es sumamente inteligente, decía algo así, que el tonto se cree el ser más inteligente del universo. Mientras que si uno es listo, si uno es inteligente, uno se da cuenta de que hay muchas cosas que uno no puede entender. Y entonces se tiende a pensar, tiene que haber una inteligencia superior a la mía que haya pensado en estas cosas. Y caray, chapó a esta respuesta porque llamó tonto muy veladamente al entrevistador. Y esta es la lógica del cristianismo. Nosotros ahora nos vemos limitados. Ya la ley de Moisés precisamente demostraba esto, que éramos gente, éramos personas limitadas. Pero ahora con la nueva ley sabemos que hay una inteligencia superior, algo que nos supera, algo que puede hacer muchísimas más cosas de las que podemos hacer nosotros con nuestra limitación. Pero además, ese ser que nosotros llamamos Dios nos ha demostrado y nos sigue demostrando que nos ama con locura. Y ahora nuestras limitaciones ya no son tanto obstáculo. Obviamente siguen estando allí, pero ese ser superior nos demuestra que nos ama y su amor, sumado a su omnipotencia y a su misericordia, son capaces de pasar por encima de nuestras limitaciones. ¡Qué maravilla esta nueva ley de Jesús! Es verdad que hacía falta la preparación larguísima del pueblo de Israel, de la humanidad en general, con esa antigua ley, pero qué maravilla esta nueva ley de Jesús, en la que nosotros nos podemos preguntar una y mil veces durante el día, ¿cómo puedo yo parecerme cada vez más a este Dios que ama con locura? ¿En qué cosas puedo yo mejorar mi capacidad de demostrarle a Dios que le amo con todo lo que tengo? Una ley que no es tanto en memorizar 600 y tantos preceptos, sino memorizar básicamente dos, que son los que el Señor nos resume. Amar a Dios sobre todas las cosas, y amar al prójimo como a uno mismo. Cambia la ley, se renueva la ley, hay una nueva exigencia,
pero ahora estamos impulsados por el motor del amor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.